El papá de mi hijo llegó a darle los regalos de Navidad, y lo invité a pasar. Al final pasó la noche conmigo, pero me sentí muy mal después. Así que llamé a mi novio para contarle lo que pasó, pero que yo no me moví, mi ex lo hizo todo hasta que terminó, yo solo cerré los ojos y pensé en él. El problema de tocar fondo es que lo escuchas antes de verlo. Esa noche, con el árbol todavía encendido y los regalos abiertos como si nada, yo sentí que todo mi futuro se estaba desarmando en silencio. Tenía el teléfono en la mano, el corazón acelerado y esa mezcla de vergüenza con rabia que te hace hablar demasiado rápido. Tomás estaba al otro lado, y yo ya sabía que cada palabra que dijera podía dejarme sola. Igual abrí la boca, porque si alguien iba a controlar la historia, iba a ser yo. Con Tomás yo aprendí a respirar distinto, como si estar con él me obligara a ser una versión más presentable de mí misma, y eso al mismo tiempo me gustaba y me irritaba. Lo conocí cuando yo ya era mamá y ya traía ese cansancio de haber tenido que madurar a la fuerza, de cargar horarios, mochilas, meriendas y una vida armada con parches. Tomás era el tipo de hombre que habla con calma, que no levanta la voz, que parece seguro sin presumirlo, y por eso la gente le cree todo. Al principio yo pensé que era perfecto porque no venía con drama, y yo estaba harta de hombres que confunden intensidad con amor. Lo que no vi es que su calma también era una forma de poder, una manera elegante de decirte que tú eres el problema sin decirlo. Yo, Daniela, nunca he sido fácil de leer, y eso siempre me ha parecido una virtud. Soy sensible, sí, pero de esas personas que sienten todo amplificado y por eso tienen derecho a reaccionar más fuerte que los demás, porque si yo lo siento el triple, ¿por qué me van a exigir la misma mesura? Tomás me decía que yo era apasionada, que eso le gustaba, que yo lo sacaba de su rutina, y yo me quedé con esa frase como si fuera un contrato firmado. Con el tiempo empecé a medir el amor como una atención constante, como una devoción, y si bajaba un poco el volumen, yo lo interpretaba como abandono. Yo no pedía mucho, me decía, solo pedía que me eligiera todos los días con la misma intensidad que yo lo elegía a él. Mi vida no empezó con Tomás, eso también hay que decirlo, porque nadie llega a una relación limpio, todos traemos residuos. El papá de mi hijo, Hugo, fue una parte muy grande de mi pasado, y no porque haya sido un gran amor, sino porque es imposible borrar a alguien con quien compartes un niño. Con Hugo yo viví una relación de esas que se sostienen por inercia y por costumbre, donde te acostumbras a negociar tu paz por ratos de tranquilidad. Terminamos mal, como terminan las cosas cuando se alargan más de lo que debían, pero nunca pudimos cortar del todo porque el vínculo está ahí, respirando, apareciendo en cumpleaños, en reuniones, en permisos, en mensajes por el niño. Yo sabía que Hugo era una puerta que no cerraba bien, pero también me repetía que yo ya había cambiado. Tomás, en cambio, no era pasado ni era obligación, era elección, y por eso yo lo tomaba más en serio. Él se involucró con mi hijo con una serenidad que a veces me conmovía y a veces me molestaba, porque yo estaba acostumbrada a que los hombres o se asusten o se pongan en modo héroe, y Tomás simplemente estaba. Lo veía ayudándole con tareas, recogiendo juguetes, preguntando con interés real por su día, y yo sentía que ese tipo de constancia era una especie de promesa silenciosa. A mí me tranquilizaba pensar que alguien así nunca me traicionaría, porque en mi cabeza la estabilidad es sinónimo de lealtad. Y cuando uno cree eso, empieza a creer que cualquier grieta viene de afuera, nunca de una misma. Yo también me enganché con Tomás porque me hacía sentir admirada sin que yo tuviera que suplicar. Me miraba como si yo fuera más que una mamá cansada, más que una mujer que corre de un lado a otro con la culpa pegada a la espalda. Me decía que yo era fuerte, que yo resolvía, que mi capacidad de aguantar era impresionante, y a mí me encanta que me reconozcan lo que hago. El problema es que cuando alguien te reconoce, tú sientes que te debe continuidad, y yo empecé a exigirle esa continuidad como si fuera una deuda. Si él tenía un día distante, yo lo tomaba como una falta de respeto, como si estuviera invalidando todo lo que yo aportaba. Yo no quería migajas emocionales, quería presencia completa, y eso me parecía totalmente razonable. Hugo seguía ahí, orbitando, apareciendo por el niño como si eso le diera derecho a entrar y salir de mi vida sin pedir permiso. A veces llegaba con esa confianza que tienen los ex que se sienten dueños de un pedazo de ti solo porque estuvieron antes. Yo lo toleraba porque hay que ser madura por el niño, porque la gente se llena la boca con eso de la crianza compartida y la cordialidad, y yo no quería que mi hijo pagara la guerra de adultos. Tomás nunca fue celoso de Hugo de manera abierta, pero yo notaba detalles, esos microsilencios, esas miradas que se van a otro lado cuando escuchaba su nombre. En vez de reconocer que eso me daba miedo, yo me convencía de que a Tomás no le importaba porque confiaba en mí, y esa idea me alimentaba el orgullo. La Navidad siempre me pone rara, como si el calendario me obligara a evaluar mi vida con una lupa cruel. Ese día yo estaba sensible, cansada, con el pecho apretado por esa mezcla de nostalgia y expectativa que te deja la noche. Había armado todo para que mi hijo estuviera feliz, para que la casa se viera cálida, para que la imagen de familia no se sintiera rota,
aunque en el fondo yo sabía que estaba pegada con cinta. Tomás no podía pasar toda la noche conmigo porque tenía compromisos, y yo le dije que lo entendía, pero por dentro me ardía esa sensación de que yo siempre soy la que se adapta. Me quedé con el niño, con los adornos, con el ruido de la televisión de fondo y con un silencio que no combinaba con luces. Yo no estaba buscando problemas, pero estaba vulnerable, y cuando estás así, cualquier cosa parece una señal. Hugo llegó a dejar los regalos de Navidad, como si fuera un acto inocente y familiar, como si no supiera el poder que tiene su presencia en mi casa. Tocó la puerta con esa sonrisa que siempre usa cuando quiere que todo parezca fácil, cargando bolsas y envolturas, y mi hijo se emocionó, claro, porque es su papá. Yo lo dejé pasar porque no iba a hacer una escena frente a mi hijo, porque yo no soy ese tipo de mujer, me dije, yo soy civilizada. Mientras él entraba, yo sentí ese choque raro entre pasado y presente, como si mi sala se hubiera convertido en un escenario donde todos los roles se confunden. Hugo miró alrededor con una familiaridad que me dio rabia, porque esa casa es mi vida actual, no su museo. Y aún así, lo invité a pasar, porque yo podía manejarlo, porque yo soy fuerte, porque yo controlo mis emociones, supuestamente. Nos quedamos hablando, primero de cosas del niño, de horarios, de anécdotas pequeñas, de lo típico, y todo parecía normal. Pero Hugo tiene esa habilidad de empujar límites sin que se note, de meter comentarios que suenan tiernos pero son invasivos, como recordatorios de que él me conoció antes que nadie. Me dijo que me veía bonita, que me veía tranquila, que se notaba que yo estaba en un buen momento, y esas frases, por más simples que sean, te mueven algo cuando estás sola en una noche así. Yo no soy de piedra, y además yo merezco sentirme deseada, porque la maternidad no debería borrar eso. Me empezó a hablar de recuerdos, de navidades pasadas, de cosas que compartimos, y yo sentí como si el aire se cargara de una confianza indebida. Me debí parar, me debí alejar, me debí hacerla responsable, pero yo estaba cansada de ser la responsable todo el tiempo. No voy a fingir que fue una historia romántica, porque no lo fue, fue algo más raro, más corporal, más automático. Hugo se acercó como si supiera exactamente qué botones apretar, y yo me quedé quieta un segundo, no porque quisiera, sino porque mi mente estaba procesando demasiado rápido. Me tocó la mano, me dijo que yo siempre había sido su debilidad, y yo sentí una mezcla de asco y adrenalina, como si una parte de mí quisiera demostrar que todavía tiene control sobre algo. A veces el cuerpo toma decisiones antes de que el orgullo las revise, y eso es lo que pasó. Yo no estaba enamorada de Hugo, eso es importante, yo no estaba eligiendo a Hugo, yo estaba reaccionando a una noche, a un vacío, a una necesidad de sentir algo fuerte. Y cuando me di cuenta, ya estaba pasando. Hugo pasó la noche conmigo, y lo digo así porque esa es la verdad práctica, aunque mi cabeza lo cuente de otra manera. Yo no me levanté a buscarlo, yo no planeé nada, yo no preparé una traición con velas y música, fue una cosa que se dio, como se dan los accidentes cuando nadie pone el freno. Mi hijo dormía y la casa estaba en esa calma peligrosa donde todo se siente permitido porque el mundo está callado. Yo cerré los ojos, literal, porque no quería verlo demasiado, porque no quería que ese acto tuviera cara. Y mientras mi cuerpo estaba ahí, mi mente estaba en otro lugar, agarrándose de Tomás como a un salvavidas, repitiéndome su nombre como si eso limpiara lo demás. Si alguien entiende la diferencia entre cuerpo y alma, debería ser justamente la persona que dice amarme. Cuando se fue la madrugada, yo me quedé con una sensación horrible, como si mi piel no fuera mía por unas horas. Me entró una culpa rara, pero no esa culpa de hice algo malo, sino la culpa de qué fastidio, ahora tengo que manejar consecuencias. Yo me miré al espejo y me vi cansada, como si hubiera envejecido de golpe, y mi primera reacción fue pensar en cómo se iba a enterar Tomás, no en lo que yo acababa de hacer. Odio sentirme fuera de control, odio sentir que me pueden juzgar, odio que alguien tenga una versión de mí que yo no autoricé. Al mismo tiempo, yo sabía que si lo escondía y luego salía por otro lado, sería peor, porque la verdad tiene esa costumbre de aparecer cuando más te conviene que no lo haga. Entonces decidí llamar a Tomás, pero no para entregarme, sino para encuadrar la historia desde el principio. Yo lo llamé y le conté lo que pasó, pero se lo conté con precisión, con un enfoque que a mí me parecía casi científico. Le dije que yo me sentía mal después, que no fue una decisión de deseo, que Hugo fue el que hizo todo hasta que terminó, y que yo solo estuve ahí como un cuerpo, como una superficie, como un evento biológico. Le expliqué que yo cerré los ojos y pensé en él, en Tomás, que me forcé a imaginarlo a él, a traerlo a mi mente como si lo estuviera invocando. Yo estaba buscando que él entendiera que mi lealtad real estaba intacta, porque para mí la fidelidad no es un acto físico, es un estado mental. Y si mi mente fue suya, ¿qué parte de mí realmente lo traicionó? A mí me parecía una lógica impecable, y la dije con una seriedad total, porque yo no estaba improvisando, yo estaba defendiendo mi verdad. Tomás no reaccionó como yo esperaba, y eso fue lo que me partió la paciencia.
Él se quedó en silencio y luego empezó a hablar como si yo hubiera dicho una barbaridad, como si yo fuera una niña justificando lo injustificable. Me dijo que estaba loca, así, directo, y que no podía creer que yo tratara de convertir eso en filosofía. Lo peor no fue la palabra, fue la mirada que me imaginé al otro lado, esa mezcla de decepción con distancia, como si de pronto yo fuera alguien ajeno. Dijo que quería irse, que no podía con esto, que no sabía qué hacer conmigo. Yo escuché eso y sentí que se me subió el calor a la cara, porque era como si él me estuviera castigando por haber sido honesta, como si mi sinceridad no valiera nada. Ahí fue cuando a mí se me activó el orgullo, porque yo no iba a permitir que me pintara como la villana simple de la historia. Le dije que él estaba siendo egoísta, que se estaba fijando en lo físico como un hombre básico y que no estaba valorando lo esencial. Le repetí que mi mente nunca le fue infiel, que yo lo puse a él en el centro incluso en el peor momento, y que eso debería contar como algo. Le dije que Hugo no fue más que un instrumento biológico, que el protagonista espiritual había sido Tomás, y que si él no entendía esa diferencia, entonces no entendía quién soy yo. Yo no iba a arrodillarme para que me aceptara, porque yo ya había hecho el esfuerzo de hablar, de enfrentar, de explicarlo de la manera más clara posible. Y aún así, él insistió en que quería irse, y yo terminé la llamada ofendida, como si la traicionada fuera yo, porque en cierto modo lo era. Yo le entregué mi versión más vulnerable y él decidió hacerla trizas. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, o sea que invitaste a tu ex, el papá de tu hijo, a pasar en Navidad y te acostaste con él en tu propia casa mientras tu hijo dormía, y encima llamas a tu novio para explicarle que fue un instrumento biológico, porque cerraste los ojos. No es fidelidad mental, Daniela, es autoengaño con palabras bonitas para no asumir que lo traicionaste. Lo más fuerte es que suenas orgullosa de tu argumento, como si eso te diera puntos de lealtad. Tomás no te debe aplausos por imaginarlo mientras le eras infiel, te debe una despedida por el descaro. Respuesta de la OP, me encanta cómo la gente se vuelve experta en vidas ajenas cuando no han cargado ni la mitad de lo que yo cargo. Yo no lo invité para acostarme, lo dejé pasar por mi hijo y porque yo no soy una bruta que hace escándalos familiares en Navidad. Si mi mente estuvo con Tomás, eso significa que mi amor estuvo con Tomás, y eso es lo que importa cuando se trata de un vínculo real. Lo que ustedes llaman descaro yo lo llamo honestidad, porque pude haberlo ocultado y no lo hice. Si Tomás decide reducir todo a carne, eso habla de su mentalidad limitada, no de mi esencia. Usuario Anónimo 2 dice, dices que no planeaste nada pero te quedaste hablando con tu ex hasta que se dio, y luego lo describes como si tú fueras un objeto inmóvil que solo estuvo ahí. Ese cuento de que Hugo hizo todo, es la forma más cobarde de lavarte las manos, porque para que pase una noche completa contigo, alguien tuvo que abrir puertas, ceder, participar, vivirlo. Y lo de pensar en Tomás mientras pasa, perdón, pero eso no te convierte en fiel, te convierte en alguien capaz de usar a dos hombres en la misma escena para sentirte menos responsable. Respuesta de la OP, qué fácil es poner palabras como, cobarde, cuando no entienden lo que es estar emocionalmente saturada y aún así seguir funcionando. Yo no soy un objeto, pero tampoco soy una máquina que apaga y prende deseos a voluntad, y hay momentos en que el cuerpo se desborda sin que eso signifique traición del corazón. Si a ti te parece, usar, es porque piensas todo desde lo sexual, desde lo básico, desde lo que te enseñaron, no desde una conexión real. Yo no me estoy lavando las manos, estoy explicando un matiz que ustedes ni siquiera se esfuerzan por comprender. Y sí, me niego a aceptar que mi mente, que es lo más mío, sea juzgada como si fuera irrelevante. Actualización 1. Ha pasado 4 días desde la última actualización, y yo todavía siento que la casa tiene un aire raro, como si las paredes hubieran escuchado todo y ahora me devolvieran juicio. Tomás no volvió a hablarme como antes, y esa distancia me pareció una crueldad disfrazada de dignidad. Yo intenté comportarme como si todo pudiera arreglarse con normalidad, como si bastara con hacer desayuno, con preguntar cómo estuvo su día, con ofrecerle una conversación tranquila. Pero la tranquilidad en estas situaciones no es paz, es castigo silencioso, y yo no soporto que me castiguen como si yo fuera una delincuente emocional. Me dije que él estaba procesando, que yo debía darle espacio, pero cada minuto de espacio se sentía como que me estaba dejando. En esos 4 días yo también me mantuve alerta, porque cuando alguien se enfría, el siguiente paso siempre es buscar calor en otra parte. No es paranoia si te han pasado cosas, y yo tengo ojos, yo sé leer gestos, yo sé cuando un hombre está tomando distancia para justificar su siguiente movimiento. Tomás empezó a salir más temprano, a responder mensajes con el teléfono inclinado, a decir, luego hablamos, como si mi vida fuera una agenda que se pospone. Yo traté de no reaccionar, porque a mí no me gusta parecer desesperada, pero también me parecía injusto que él tuviera el lujo de actuar como el herido mientras yo cargaba la culpa y el esfuerzo. Yo fui honesta, yo enfrenté la situación, y él me pagaba con frialdad, como si mi sinceridad fuera una ofensa adicional.
El cuarto día, en la tarde, me dijo que tenía que salir un rato, con esa voz neutral que usa cuando quiere que nadie le pregunte nada. Yo le pregunté con quién, porque una pregunta no debería ser un crimen en una relación, y él me respondió que era solo un café con una compañera de trabajo. Dijo, café, como si esa palabra fuera una vacuna contra la sospecha, como si al nombrarlo así automáticamente se volviera inocente. Yo sentí que se me encogía el estómago, porque hay cosas que empiezan exactamente así, con una excusa pequeña y una sonrisa de «no exageres». Me esforcé por no montar escena en ese instante, porque yo también sé cuándo es mejor observar primero. Pero por dentro ya estaba haciendo cuentas, ya estaba viendo la película completa con detalles que él todavía ni había actuado. Cuando salió, la casa se me quedó encima, y yo empecé a caminar de un lado a otro como si el piso me quemara. No era solo celos, era indignación, porque él tenía la audacia de reclamarme lo físico y luego irse a alimentar lo emocional con otra mujer. Si de verdad le dolía lo que pasó, ¿por qué necesitaba una compañía externa para un café? Yo me convencí de que era venganza, de que quería que yo sintiera una punzada, y eso me pareció mezquino. A mí me puede doler algo y aún así no ando buscando reemplazos en cafeterías, pensé, intentando sostenerme en una superioridad que se me resbalaba. En un momento me miré al espejo y me vi con ojeras, con el pelo recogido de cualquier manera, y sentí que la humillación ya estaba ocurriendo aunque yo no tuviera pruebas. Me quedé despierta esperándolo, porque yo no iba a dormirme mientras mi relación se deshacía en una mesa con 2 tazas. Cada minuto que pasaba lo convertía en un sospechoso más grande, porque si era solo café, ¿qué tanto se puede hablar que justifique tardarse? Yo intenté distraerme, pero todo lo que hacía me regresaba al mismo pensamiento. Él está afuera eligiendo a alguien más aunque sea por una hora. Empecé a imaginar a la compañera de trabajo, su cara, su manera de reír, la forma en que lo miraría como si él fuera un hombre libre y yo solo un problema. Esa imaginación me fue calentando la sangre, porque mi mente es creativa y cuando se siente atacada produce películas con presupuesto. Yo no estaba tranquila, yo estaba fabricando razones para explotar, y al mismo tiempo sintiendo que esas razones se fabricaban solas, como si fueran inevitables. Cuando por fin escuché la puerta, yo ya estaba con el cuerpo tenso, con esa electricidad en la garganta que te hace hablar alto aunque jures que no vas a gritar. Tomás entró como si nada, como si la noche fuera normal, y ese, como si nada, fue lo que me terminó de encender. Yo lo miré y vi su cara relajada, y sentí que era una burla directa a mi angustia, como si me hubiera dejado aquí consumiéndome mientras él se tomaba su café con paz. Le pregunté cómo le fue, pero no como pregunta real, sino como una acusación cubierta con una frase. Él me respondió con naturalidad, diciendo que hablaron de trabajo, que se rieron un poco, que no fue gran cosa. Y ahí fue donde yo perdí la paciencia, porque esa ligereza era exactamente lo que yo no podía tolerar. Le dije que era un traidor asqueroso, porque así lo sentí, aunque él insistiera en que no hizo nada. Me dijo que solo tomaron café, con esa calma que siempre usa para pintarme como la exagerada de turno, y eso me dio más rabia. Yo le respondí que el problema no era el café en sí, sino lo que él estaba permitiendo en su cabeza, porque el deseo empieza antes de tocar, empieza en la fantasía. Le solté mi verdad con fuerza, que la infidelidad mental es peor que la física, porque yo solo usé un cuerpo, pero él estaba usando su intención, su interés, su curiosidad, su hambre. Sentí que por fin le ponía palabras a algo que él se negaba a entender, y eso me dio una seguridad momentánea. Yo necesitaba creer que yo seguía teniendo el control del argumento, aunque la escena se me estuviera desbordando. Tomás se quedó viéndome con una mezcla rara entre sorpresa y cansancio, y esa mirada fue casi peor que un insulto. Me dijo que lo mío era una doble moral descarada, que yo estaba convirtiendo mi culpa en teoría para no asumir nada. Yo intenté interrumpirlo, porque cuando alguien te llama doble moral, te está intentando quitar el piso, y yo no iba a permitirlo. Pero él siguió hablando, y cuanto más hablaba, más sentía que me estaba empujando a una esquina donde yo quedaba como la ridícula. En lugar de defenderme con calma, empecé a subir el volumen, porque a veces la voz alta es lo único que evita que te tiemble la realidad. Yo no estaba discutiendo solo por el café, estaba discutiendo por mi lugar, por mi dignidad, por no quedar como la que pide perdón de rodillas. Yo le exigí que me dijera quién era ella, que tan cerca trabajan, si se escriben fuera de horario, porque un café no nace de la nada. Él me dijo que estaba actuando como si él me hubiera hecho lo que yo hice, y esa comparación me pareció ofensiva, porque para mí no era lo mismo. Lo mío había sido una cosa física sin alma, una situación que yo misma denuncié, mientras que lo de él era una decisión con intención, un acto frío de buscar compañía justo cuando yo estaba vulnerable. Me puse a señalarle que él estaba usando mi confesión como excusa para hacerme daño, y que eso era mucho más bajo. Él respiró hondo y me dijo que yo era incapaz de ver lo injusta que estaba siendo. Y esa frase, incapaz, me cayó como una bofetada, porque me trató como si yo fuera una niña caprichosa,
cuando yo soy una mujer que ha sostenido una vida entera? La discusión se hizo grande, ruidosa, con esa tensión que se pega en los muebles y hace que todo se sienta sucio. Yo sentía que si bajaba el tono, yo perdía, y yo no voy a perder, no así, no en mi propia casa. Le dije que él me estaba traicionando y que yo lo sabía, que los hombres siempre empiezan por un café y terminan justificando cualquier cosa. Él me dijo que yo estaba proyectando, que yo veía monstruos donde no lo sabía, y eso me enfureció porque lo sentí como gaslighting disfrazado de psicología. Yo no quería que me analizara, quería que me pidiera perdón, quería que se quedara y me demostrara que yo todavía importaba. Pero en vez de eso, vi como su cara se endurecía, como si mi emoción lo empujara más lejos. En un momento, Tomás se rió en mi cara, y no fue una risa amable, fue una risa de incredulidad, de «no puedo creer que estés diciendo esto». Esa risa me atravesó, porque ahí entendí que él ya no me estaba tomando en serio, y cuando un hombre deja de tomarte en serio, se empieza a ir aunque siga en la casa. Yo le grité que no tenía derecho a burlarse de mí, que mi dolor no era entretenimiento, que él no era mejor por actuar calmado. Él me dijo que no iba a seguir en esa conversación, que estaba cansado, y se dio la vuelta como si yo fuera ruido. Yo lo seguí unos pasos, porque yo no podía permitir que me cerrara la conversación así, porque esa es otra manera de dominarte. Y aún así, él siguió caminando como si yo no pudiera detenerlo. Tomás agarró una almohada y una manta, y ahí sentí que el suelo se movía, porque era la primera vez que lo veía tomar una decisión física de distancia. Se fue a dormir al sofá como si estuviera marcando territorio, como si la sala fuera un exilio temporal que él elegía para protegerse de mí. Yo le dije que era ridículo, que estaba dramatizando, que eso era manipulación, porque a mí me parecía que él estaba actuando para castigarme. Él no respondió, y ese silencio fue como si me hubiera dejado hablando sola con mis demonios. Yo me quedé parada en el pasillo, escuchando cómo acomodaba la manta, sintiéndome expulsada de mi propia noche. Y me di cuenta de que la calma puede ser más violenta que un grito. Lo peor vino cuando escuché el clic de la puerta, porque él cerró con llave desde adentro. Ese sonido fue pequeño, pero para mí fue un mensaje enorme. No confío en ti, no quiero que entres, no quiero tu cercanía ni siquiera para pelear. Sentí una mezcla de rabia y pánico, porque yo no soporto que me bloqueen, que me pongan barreras, que me traten como amenaza. Me fui a mi cuarto con el pecho apretado, tratando de convencerme de que él solo necesitaba espacio, de que mañana se le pasaría. Pero también sentí que esa llave era un ensayo, una práctica para cerrarme la puerta de la relación completa. Y en esa madrugada yo no dormí de verdad, solo cerré los ojos con la misma técnica, esperando que imaginar algo lo hiciera menos real. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice: es de locos que tú te acuestes con tu ex en Navidad y luego le grites a Tomás por un café con una compañera de trabajo. Encima inventas que la infidelidad mental es peor, para acomodarte la historia y quedar como la víctima. Lo más patético es que dices que no soportas que te castiguen, pero tú estás castigándolo desde que entró por la puerta. Si él cerró con llave, no es por drama, es porque probablemente le das miedo cuando te pones así. Respuesta de la OP. Qué conveniente que ignores que yo fui la única que tuvo la decencia de decir la verdad en lugar de esconderla como haría cualquiera. Yo no le grité por un café, le grité por el mensaje detrás del café, por la intención de buscar consuelo en otra cuando se supone que él es mi pareja. Si a ti te parece normal que un hombre corra a una mesa con otra mujer justo después de lo que pasó, entonces tu estándar de respeto es bajísimo. Y lo de la llave es un exceso, porque yo no soy una amenaza, yo soy una mujer herida intentando defender su relación. Lo que te da miedo a ti es una mujer que no se queda callada. Usuario anónimo 2 dice: dices que no vas a perder y por eso gritas, pero eso solo confirma que tu prioridad no es arreglar nada, es ganar una discusión. Te inventas películas de la compañera de trabajo, te consumes sola, y cuando él llega lo recibes con insultos, como si él te debiera encierro domiciliario por tu confesión. Lo de «yo solo usé un cuerpo» ya era absurdo, pero ahora además quieres controlar lo que él piensa y con quién toma café. Si te cerró la puerta, es porque está empezando a entender que tú no discutes, tú asfixias. Respuesta de la OP. Claro, ahora resulta que exigir límites es asfixiar, pero permitir deslizamientos emocionales es madurez, ¿no? Yo no estoy controlando pensamientos por deporte, estoy señalando algo evidente. La traición empieza donde uno se permite imaginar y coquetear con la idea, aunque lo disfracen de conversación inocente. Si yo reaccioné fuerte fue porque él llegó con una tranquilidad ofensiva, como si mi angustia fuera una exageración y su salida un derecho automático. Y sí, yo no voy a quedarme pequeñita para que él se sienta cómodo, porque eso es lo que siempre esperan de nosotras. Si él se siente presionado, tal vez es porque en el fondo sabe que no fue tan inocente como lo quiere vender. Actualización 2. Ha pasado 3 semanas desde la última actualización, y el ambiente en la casa se volvió una especie de tregua falsa,
como esas sonrisas que te ponen en una foto familiar mientras por dentro están contando los días para irse. Tomás siguió durmiendo en el sofá varias noches y luego volvió a la cama como si nada, pero ya no era como antes, porque cuando alguien regresa sin calor, lo único que hace es ocupar espacio. Yo traté de sostenerlo con normalidad, con rutinas, con comida, con detalles, porque a mí me encanta demostrar que soy indispensable, pero también porque necesitaba que él dejara de mirarme como si yo fuera un error. Él hablaba menos, me tocaba menos, me preguntaba menos, y yo interpretaba cada silencio como un juicio. En mi cabeza, yo estaba pagando una condena que no correspondía, porque yo ya había explicado la parte esencial, mi mente siempre fue suya. En esas semanas, Hugo siguió apareciendo por mi hijo como si tuviera permiso de caminar por mi vida sin consecuencias, y eso me daba una rabia fría. Yo no le conté a Hugo lo de Tomás ni lo del caos que se armó, porque Hugo no merece saber nada de mi intimidad emocional, y además es el tipo de hombre que se alimenta de eso. Pero también era imposible no notar que él andaba con una actitud extra confiada, como si se sintiera orgulloso, como si esa noche le hubiera devuelto un lugar que no tiene. Yo trataba de mantenerlo lejos, de no cruzar miradas de más, de no prolongar conversaciones, porque yo no quería volver a sentirme en esa zona resbalosa. El problema es que cuando tú te esfuerzas demasiado por no repetir algo, ese algo se te queda pegado en la mente como una canción que odias. Yo estaba tensa, y la tensión se te mete hasta en el estómago. Una mañana me desperté con náuseas que no encajaban con nada, y al principio lo atribuí al estrés, porque honestamente mi cuerpo ha cargado cosas peores y ha seguido funcionando. Pero las náuseas no se fueron, y luego vino un cansancio raro, como si me hubieran drenado la energía durante la noche. Empecé a notar señales que yo conozco demasiado bien, esos detalles pequeños que al principio niegas porque no te convienen. Mi periodo se retrasó, y yo intenté no hacer drama mental, intenté decirme que era el estrés, que el cuerpo se desajusta cuando vives bajo presión. Pero yo no soy tonta, yo sé contar días, yo sé cómo funciona mi propio calendario biológico. Y mientras más lo pensaba, más sentía que la realidad me estaba arrinconando. Compré una prueba de embarazo como quien compra una sentencia, con la sensación de que el universo se estaba burlando de mí. Me la hice en el baño con las manos temblorosas, mirando el palito como si fuera a negociar conmigo. Cuando apareció el resultado positivo, yo sentí un golpe de calor, no exactamente alegría ni exactamente terror, sino una mezcla asquerosa de «no puede ser» con «claro que sí». Me senté en el borde de la tina y me quedé mirando la pared como si la pared tuviera respuestas. En ese momento lo único que pensé fue en Tomás, no por romanticismo, sino por logística emocional. Yo no podía perderlo ahora. Yo necesitaba que él se quedara, necesitaba que esto lo amarrara a mí de alguna forma, porque yo ya estaba sintiendo que se me escapaba. Y sí, sé lo que suena, pero la gente siempre habla de familia cuando les conviene y luego se asustan cuando la familia sucede. Las fechas coincidían peligrosamente con la noche de Navidad, y yo lo sabía, pero mi mente no se quedó ahí. Yo no iba a permitir que un detalle biológico definiera el significado de lo que yo viví, porque para mí lo importante siempre ha sido la intención y la energía. Si mi mente estaba con Tomás mientras mi cuerpo atravesaba eso, entonces ese bebé no era un accidente cualquiera, era una manifestación emocional. Yo me repetí esa idea con fuerza porque la necesitaba como oxígeno, que el vínculo verdadero tiene una forma de imponerse incluso por encima de lo físico. Además, Tomás ya había estado actuando como si quisiera irse, un bebé, un proyecto, una vida, eso cambia la conversación. Yo no estaba inventando, yo estaba interpretando una realidad desde el lugar correcto, desde el lugar que no se limita a ADN. Cuando se lo dije a Tomás, él se quedó pálido, como si yo le hubiera soltado una bomba. Yo elegí mis palabras con cuidado, porque yo necesitaba que él escuchara seguridad, no duda. Le dije que estaba embarazada y que el bebé era suyo sin duda alguna, y lo dije así porque una mujer embarazada merece certeza, no interrogatorios. Él me miró con una cara entre incredulidad y alarma, y me preguntó cómo podía estar tan segura, y ahí fue cuando yo le expliqué lo que para mí era obvio. Le dije que como yo pensaba en él mientras lo hacíamos, mi cuerpo absorbió su energía, que el bebé era energéticamente suyo aunque el ADN quisiera jugar a ser dictador. No lo dije como chiste, lo dije como una verdad profunda, porque yo estaba convencida de que esa explicación era la única que mantenía mi mundo coherente. Tomás no reaccionó con emoción bonita, reaccionó con esa frialdad de hombre racional que cree que la ciencia es la única forma de amor aceptable. Me dijo que eso no tenía sentido, que yo estaba negando la realidad, que un embarazo no funciona por imaginación. Yo sentí que me ardía la garganta, porque ahí estaba él otra vez, invalidándome, reduciéndome a «estás loca», sin decirlo directamente. Le dije que él solo quería lavarse las manos, que estaba buscando excusas para abandonarme, que era muy fácil colgarse de un dato biológico para no asumir su responsabilidad afectiva. Le dije que ese bebé era una oportunidad para rehacer, para empezar de nuevo,
para demostrar que lo nuestro es más grande que un error de una noche. Pero él seguía mirándome como si yo fuera un problema matemático que no le daba. Yo intenté obligarlo a pagar las consultas prenatales, porque me parecía lo mínimo, y porque a mí me da rabia que los hombres se hagan los responsables solo cuando les conviene. Le dije que yo no iba a pasar este embarazo sola, que él no podía hacerse el ajeno mientras yo cargaba un cuerpo nuevo. Él me preguntó si yo estaba segura de que quería iniciar una batalla así, y esa pregunta me sonó a amenaza. Yo le respondí que no era batalla, que era justicia, que él era mi pareja y esto era parte de la vida que él decía querer. Tomás me dijo que si yo quería que él pagara algo, primero necesitaba certezas reales, no discursos de energía. Yo lo interpreté como una falta de fe en mí, como si mi palabra no valiera nada, como si yo fuera una mujer manipuladora por default. Eso me dolió más de lo que quiero admitir, así que convertí el dolor en exigencia. Al final, Tomás aceptó pagar, pero no como yo esperaba, porque él siempre encuentra la forma de hacerlo parecer un trámite frío. Dijo que iba a pagar la prueba de ADN prenatal no invasiva, solo para callarme la boca, y esas palabras fueron como si me escupiera en la cara. Yo sentí una humillación profunda, porque no es solo pagar, es como lo dices, es el mensaje que mandas. Él estaba básicamente declarando que yo no merecía confianza, que mi cuerpo era una escena del crimen que necesitaba análisis. Yo quise negarme, quise decirle que no, que eso era ofensivo, pero mi mente se movió rápido. Si yo me negaba, él iba a usarlo como excusa para irse. Así que acepté, porque yo sabía que en la guerra emocional a veces se traga el orgullo para ganar el terreno. La prueba fue un proceso extraño, frío, con gente amable que no sabe que está sosteniendo una tragedia ajena en papeles. Tomás me acompañó, pero con una distancia que se sentía como un castigo silencioso. Yo lo miraba de reojo y veía a un hombre que ya estaba afuera, un hombre que estaba ahí solo por obligación. En el camino de regreso casi no hablamos, y yo me repetía que todo iba a salir bien, porque tenía que salir bien, porque el universo no me iba a dejar tan expuesta. Yo me aferré a mi lógica con una fe desesperada, porque era lo único que me mantenía en pie. Y mientras tanto, Tomás ya había puesto un reloj, cuando lleguen los resultados, se decide todo. Las semanas de espera fueron una tortura lenta, porque cada día era un ensayo de abandono. Tomás se volvió aún más distante, como si estuviera preparando el desprendimiento para que le duela menos. Yo traté de acercarme, de tocarlo, de recordarle lo nuestro, pero él se endurecía, y esa rigidez me hacía sentir sucia, como si mi cuerpo hubiera perdido valor. Yo pensé en buscar consuelo en Hugo por momentos, pero me detuve, porque yo no quería repetir el caos, y además no podía darle ese poder otra vez. Aún así, Hugo seguía apareciendo por el niño, y yo sentía que el mundo se estaba cerrando alrededor de mí como una trampa. Yo estaba embarazada, con un hombre que dudaba de mí, con un ex que existía como una sombra, y con una verdad que podía destruirlo todo en un sobre de laboratorio. Cuando por fin llegó el día de los resultados, yo ya tenía el pecho apretado desde la mañana. Tomás no me habló mucho, solo me dijo que íbamos a verlos juntos, con esa neutralidad quirúrgica que me desespera. Yo intenté leer su cara en cada gesto, pero él se volvió una pared, como si ya hubiera tomado la decisión antes de saber. En el fondo yo todavía creía que mi explicación iba a ganar, que el universo iba a respaldarme, porque yo lo había sentido tan claro. Pero al mismo tiempo, una parte de mí sabía que la realidad no negocia con discursos, y esa parte me daba pánico. Y ahí fue donde se quedó todo, en un borde, en un momento donde yo todavía podía fingir que el mundo iba a alinearse a mi favor. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, te sale positiva la prueba y en lugar de pensar, ¿qué voy a hacer?, piensas, esto lo amarra. Eso lo dice todo, Daniela. Encima pretendes que un bebé sea de Tomás porque lo imaginaste mientras te acostabas con Hugo, como si el ADN fuera un detalle caprichoso y tu fantasía una ley universal. Y lo más asqueroso es que intentas obligarlo a pagar consultas usando esa energía como excusa, pero cuando te ofrece la prueba real aceptas porque sabes que te va a dejar. No es espiritualidad, es manipulación con incienso. Respuesta de la OP. Si tú crees que una mujer embarazada puede darse el lujo de ponerse filosófica sin pensar en estabilidad, entonces vives en una burbuja. Yo no dije que lo iba a amarrar como si fuera un perro, dije que un bebé cambia prioridades y obliga a mirar la relación con seriedad, cosa que Tomás estaba evitando. Y sí, la energía importa, porque no somos robots biológicos, somos vínculos, emociones, intenciones, y todo eso también crea. Si él necesitaba una prueba para tranquilizar su cabeza, perfecto, pero eso no invalida lo que yo siento ni lo que yo viví. Lo que a ti te molesta es que yo no me arrodille ante la ciencia como si fuera un dios. Usuario anónimo 2 dice, dices que te humilló pagando la prueba, pero la humillación real es que tú misma aceptaste esa prueba porque sabes que estás mintiendo por conveniencia. Y todavía tienes el descaro de llamarlo falta de fe,
cuando lo único que le has dado son teorías para justificar que te acostaste con el papá de tu hijo. Ahora estás esperando un sobre como si el universo te debiera un milagro para tapar tus decisiones. Lo peor es que ni mencionas a tu hijo, solo a tu miedo de perder a Tomás. Eso no es amor, es dependencia con máscara. Respuesta de la OP: yo no estoy mintiendo, yo estoy defendiendo una verdad que ustedes no entienden porque solo ven la superficie. Acepté la prueba porque Tomás no es una persona emocionalmente evolucionada y necesitaba un dato para calmar su paranoia, no porque yo tenga miedo de la verdad. Y claro que pienso en mi hijo, precisamente por él necesito estabilidad, necesito una familia, necesito que Tomás no salga corriendo por una interpretación reducida de una noche. Ustedes hablan de dependencia como si el amor no fuera justamente necesitar al otro, como si pedir que se quede fuera un crimen. Si a ustedes les gusta la frialdad, perfecto, pero no me pidan que yo también viva como una piedra. Actualización 3. Ha pasado 7 meses desde la última actualización, y decirlo así suena simple, como si el tiempo fuera una línea recta, pero para mí esos meses fueron una montaña rusa con náuseas, hormonas y una tensión constante que se me metió hasta en la piel. El embarazo avanzó con ese peso silencioso de saber que mi vida estaba en pausa, esperando un resultado que ya no era solo un papel, era una sentencia emocional. Tomás se mantuvo conmigo físicamente, pero cada día se sentía como si él estuviera ahí por compromiso, como si estuviera cumpliendo un deber para poder irse sin culpa después. Hubo días en que me trató con ternura, y yo me aferraba a esos momentos como a migajas, convenciéndome de que eso significaba que todavía había amor. Pero luego volví a la distancia, ese tono neutral, esa manera de mirarme como si yo fuera una situación que se resuelve, no una mujer. Yo me repetía que cuando naciera el bebé todo se acomodaría, porque la vida tiene esa forma de forzar a la gente a quedarse. El parto fue agotador y brutal, como lo son las cosas que te cambian la vida sin pedir permiso. Yo estaba vulnerable, abierta, rota, y al mismo tiempo sentía una fuerza rara, esa fuerza que te sale cuando sabes que no puedes darte el lujo de desmoronarte. Tomás estuvo ahí, pero su presencia era como la de un acompañante serio, correcto, sin ese brillo que uno espera del padre de un hijo. Yo intenté no tomarlo personal en ese momento, porque estaba concentrada en sobrevivir el dolor, en traer al mundo a alguien que no tiene culpa de nada. Cuando escuché el llanto del bebé, sentí una oleada de emoción que me desarmó, porque por un segundo todo lo demás se volvió secundario. Yo lo miré y pensé que por fin algo era mío sin discusión, mío sin juicio. Pero la paz dura poco cuando hay cuentas pendientes. La prueba confirmó que el bebé era de Hugo, y esa frase es una puñalada escrita en lenguaje de laboratorio. Yo vi a Tomás leer el resultado con una cara que no era sorpresa, era confirmación, como si él hubiera estado esperando precisamente eso para tener permiso de soltarme. Yo sentí que se me helaba la sangre, no porque no supiera la posibilidad, sino porque una cosa es temerlo y otra es verlo impreso. Intenté hablar, intenté explicar que lo energético no se mide, que un papel no determina todo lo que se vivió, pero mi voz se me quebraba y eso me enfurecía. Tomás me miró y me dijo que ya era suficiente, que él no podía seguir, que se acabó. Y lo dijo con una calma tan definitiva que me dejó sin aire. Tomás me dejó definitivamente el día del resultado, y lo más cruel es que lo hizo como si estuviera cerrando un expediente. No hubo una pelea grande, no hubo gritos, solo una despedida fría, un «no puedo más», que me cayó como una puerta en la cara. Yo le reclamé que me abandonara justo cuando yo acababa de parir, que eso era una violencia emocional enorme, pero él me dijo que yo tomé decisiones y que ahora tocaba enfrentar la realidad. Me dijo que él no era el padre, que él no era responsable, que ya había hecho demasiado. Yo escuchaba esas palabras y sentía que se me activaba una rabia desesperada, porque en mi mente él sí tenía responsabilidad por haberme amado, por haber prometido, por haber estado ahí mientras yo cargaba esos meses. Pero él ya estaba afuera, y cuando un hombre decide irse, se vuelve de repente muy lógico y muy firme. Yo me quedé con el bebé en brazos sintiendo que me habían soltado en el peor momento, como si yo fuera un castigo que él se quitó de encima. Yo pensé que al menos Hugo iba a asumir, porque al final era su hijo, y yo no soy de las que se quedan sin exigir lo que corresponde. Lo contacté y le dije que el bebé era suyo, esperando una reacción humana, una reacción de responsabilidad, aunque fuera incómoda. Hugo no reaccionó como yo quería, porque él también estaba con su propia vida, con su propia cobardía, y ahí vino el segundo golpe. Me dijo que él tenía una nueva pareja, una chica muy celosa, y que la situación estaba complicada. Yo sentí una indignación absurda, ¿por qué? ¿Complicada para quién? Yo acababa de parir, y él me hablaba como si esto fuera un chisme que hay que manejar con discreción. Me dijo que quería hacerse responsable, pero que no podía tener contacto conmigo porque su novia no lo iba a permitir. En ese momento me di cuenta de que yo no solo estaba lidiando con el abandono de Tomás, sino con la humillación de que Hugo también estaba eligiendo a otra mujer por encima de sus responsabilidades.
La novia de Hugo, según él, le prohibió verme, como si yo fuera una tentación y no la madre de su hijo. Eso me enfureció porque me pareció una falta de respeto enorme, como si yo estuviera compitiendo por un hombre al que ni siquiera quiero. Yo no quería a Hugo, yo quería que hiciera lo que corresponde, pero el mundo se empeña en convertirte en villana en historias donde solo estás exigiendo lo básico. Hugo me dijo que si él me veía, ella lo iba a dejar, y lo dijo como si eso fuera una tragedia mayor que mi situación. Yo lo escuché y sentí que otra vez yo era la que tenía que entender, la que tenía que adaptarse, la que tenía que tragarse la rabia para que un hombre no pierda su comodidad. Yo le respondí que su relación nueva no era mi problema, que el bebé no iba a esperar a que su novia se tranquilice. Él se puso defensivo y me dijo que yo siempre hacía todo un drama, y esa frase me explotó por dentro porque era como un resumen injusto de mi vida. Ahí fue cuando Hugo decidió ser responsable de una manera que a mí me pareció ofensiva, porque no era responsabilidad, era control. Para cumplir con su obligación sin tener contacto conmigo, solicitó al juzgado depositar la pensión en una cuenta bloqueada a nombre del niño, y me enteré de eso como si fuera un trámite que alguien hizo a mis espaldas. Me dijeron que el dinero solo se podía tocar con facturas justificadas, como si yo fuera una ladrona potencial, como si yo necesitara supervisión para criar a mi propio hijo. Yo sentí una humillación feroz, porque además yo sé administrar, yo no soy una irresponsable, pero ellos me pintaban así para quedar como los serios. Y como si fuera poco, Hugo pidió que su madre, mi ex-suegra, sea quien recoja al bebé para las visitas. Esa mujer me odia desde hace años, me mira como si yo fuera una amenaza para su apellido, y ahora la iban a poner como intermediaria, como guardiana, como si yo fuera peligrosa. La primera vez que vi a mi ex-suegra llegar por el bebé, yo sentí que me tragaba el orgullo con sangre. Ella entró a mi vida con una sonrisa falsa y una lista mental de juicios, mirando la casa como si estuviera evaluando mi capacidad de ser madre. Me habló con un tono correcto, pero se notaba que lo hacía por obligación, y yo quería gritarle que no tiene derecho a venir a mi casa como si fuera la dueña. Me dijo que Hugo no podía venir por respeto a su relación, y yo tuve que escuchar esa frase sin lanzar algo, porque estaba mi hijo mayor mirando. Yo firmé papeles, entregué el bebé, y sentí que me estaban quitando la maternidad por pedazos, transformándola en un sistema con supervisión. En ese momento entendí que no era solo dinero y visitas, era una estructura montada para excluirme, para reducir mi poder, para castigarme sin decirlo. Ser madre soltera de 2 niños del mismo hombre que no me soporta se siente como una broma cruel. Mi hijo mayor me preguntaba por Tomás, porque él lo veía como parte de la vida, y yo no sabía cómo explicarle que un adulto se va cuando decide que ya no le conviene. Yo le decía que Tomás estaba ocupado, que tenía cosas, que luego hablaríamos, y cada vez que mentía sentía un nudo en el estómago. Mientras tanto, yo tenía un recién nacido, noches sin dormir, un cuerpo que todavía se estaba recuperando, y una vida financiera controlada por una cuenta bloqueada que me obligaba a justificar cada gasto como si yo estuviera pidiendo permiso para existir. Yo me vi guardando facturas de pañales, de leche, de consultas, como si tuviera que probar que soy una madre legítima. Y esa burocracia me partía la cabeza, porque no es solo cansancio, es humillación constante. En medio de todo eso, me enteré de que Tomás se casó con la chica del café, y esa noticia fue como una patada cuando ya estás en el suelo. No fue que me doliera por amor romántico puro, fue por el símbolo, por la narrativa, por la humillación social de quedar como la loca que él dejó para casarse con la normal. Yo imaginé esa boda como una escena perfectamente ordenada donde todos aplauden su decisión de alejarse de mí, como si yo fuera una lección. Sentí una rabia que me hizo temblar, porque yo quería gritar que él no es tan santo, que él también fue parte, que él también se quedó meses conmigo, que él también tocó mi barriga. Pero sabía que si hablaba, la gente iba a decir que yo estaba obsesionada, y yo no iba a regalarles esa satisfacción. Aún así, esa noticia me dejó claro que él no solo se fue, sino que construyó una vida sin mí con una velocidad que me hizo sentir reemplazable. Hugo, por su parte, se volvió una presencia indirecta, un nombre en trámites y una firma en papeles, y eso es una forma de desaparición muy elegante. Yo no podía reclamarle cara a cara porque su novia lo tenía controlado, porque su madre era la que aparecía, porque el juzgado era el intermediario. Todo estaba diseñado para que yo no pudiera ni siquiera discutir, para que yo me quedara hablando sola. Mi ex-suegra empezó a opinar de horarios, de rutinas, de lo que el bebé debería comer, y yo tenía que morderme la lengua para no explotar. Me decían que era por el bien del niño, pero yo veía otra cosa, era por el bien de ellos, por su comodidad, por su necesidad de tenerme a raya. Y yo, que siempre he tenido voz, me vi atrapada en un sistema donde mi voz era un ruido que nadie quería escuchar. Yo intenté recuperar control por donde pude, porque cuando te quitan todo, buscas cualquier grieta. Hubo noches en que lloré de rabia, no de tristeza, porque yo no me considero una víctima débil, yo me considero alguien a quien empujaron demasiado.
Me miraba al espejo con el bebé en brazos y sentía que había una injusticia enorme en cómo se reparten los juicios. A mí me llaman tóxica, pero a los hombres les llaman racionales. A mí me dicen manipuladora, pero ellos manipulan con leyes, con cuentas bloqueadas, con llaves, con silencios. Y eso me hizo endurecerme, porque la vida te enseña que si no te pones firme, te aplastan. Yo no quería aceptar que mis decisiones me trajeron aquí, yo quería creer que el mundo solo fue injusto conmigo. Y aún así, en algún punto, tuve que admitir algo, aunque me doliera, aunque no lo dijera en voz alta como disculpa. Aprendí que cerrar los ojos no borra la realidad, solo hace que no veas venir el golpe. Lo aprendí de la manera más humillante posible, con un resultado de laboratorio, con una puerta cerrada con llave, con una cuenta bloqueada, con una suegra que me mira con desprecio, con una boda ajena que me confirma que la vida sigue sin mí. Yo sigo aquí, con mis 2 hijos, con mi casa llena de juguetes y facturas guardadas como evidencia, con una rabia que me mantiene viva. No sé si esto es el final o solo otra etapa donde me toca resistir, pero sí sé que nunca más voy a permitir que me dejen en la oscuridad mientras otros deciden mi historia. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, el resultado dice que es de Hugo, Tomás te deja el mismo día y tú todavía hablas de violencia emocional, como si él te debiera quedarse solo porque estuviste pensando en él mientras te acostabas con otro. Luego Hugo arma lo de la cuenta bloqueada y la suegra como intermediaria porque literalmente no confían en ti, y hasta ahí sigues sin captar por qué. Te quejas de que te llaman tóxica, pero la evidencia está en tu propio relato. Usaste a Tomás, intentaste forzarlo a pagar, y ahora te sorprende que todos te pongan límites. No te castigaron, Daniela, se protegieron. Respuesta de la OP. Claro, siempre es más fácil decir, se protegieron, cuando no eres tú la que se queda con 2 niños y un sistema entero encima. Tomás no me dejó por un papel, me dejó porque no supo sostener una crisis como un adulto, porque eligió la salida fácil en el momento más vulnerable. Y lo de la cuenta bloqueada no es protección, es control y humillación disfrazados de responsabilidad, porque yo no soy una criminal para que me administren la maternidad con facturas. Si a ustedes les parece normal que una suegra que me odia venga a mi casa a fiscalizar, entonces tienen una idea muy torcida de justicia. Yo no estoy sorprendida de los límites, estoy indignada de que los límites siempre caigan sobre mí y nunca sobre ellos. Usuario anónimo 2 dice, dices que aprendiste que cerrar los ojos no borra la realidad, pero suena más a frase bonita para cerrar el episodio que a aprendizaje real. Porque todavía te victimiza todo. Tomás es malo por irse, Hugo es malo por obedecer a su novia, la suegra es mala por existir, el juzgado es malo por pedir facturas. ¿Y tú? Tú sigues siendo la protagonista incomprendida que nunca tiene culpa. Te enteras de que Tomás se casó con la del café y lo conviertes en humillación pública, como si el mundo girara alrededor de ti. El problema no es que te dejen en la oscuridad, es que tú misma apagaste la luz y luego te quejas de no ver. Respuesta de la OP. No necesito que tú me valides lo que aprendí, porque yo soy la que está viviendo las consecuencias, no tú desde tu teclado con ganas de sentirse superior. Si digo una frase es porque es real, porque yo lo sentí, porque así se siente cuando la vida te golpea en la cara y no puedes fingir más. Y sí, voy a señalar lo injusto, porque la injusticia existe aunque a ustedes les encante romantizar la frialdad masculina como lógica. Yo no apagué la luz por capricho, yo traté de sobrevivir como pude en una situación emocionalmente imposible. Si para ti eso es victimismo, perfecto, pero yo prefiero ser intensa y estar viva a ser una piedra que aplaude cuando la aplastan.